Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como siempre, venimos cargados de noticias que, créanme, los van a dejar con la boca abierta literalmente. Estamos a 7 de enero de 2026, una fecha que a partir de hoy, sin lugar a dudas, recordaremos por algo realmente impactante. Algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos, dos titanes del entretenimiento que han sabido ganarse un lugar especial en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, han leído bien si están viendo esto en pantalla. La noticia que les traemos hoy es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Es una de esas sorpresas que te hacen mirar la pantalla y decir, ¿en serio? Esto es de película. Si son fans acérrimos de estas dos estrellas turcas, o simplemente les encanta estar al día de las últimas novedades y giros inesperados del mundo de la farándula, prepárense, porque esto es de infarto, de esos que te hacen el corazón latir a 1000 por hora. Y antes de sumergirnos en los detalles escabrosos, en las implicaciones de esta bomba informativa, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle al botón de suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. No querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas, ni de estas noticias que marcan historia. La verdad es que como muchos de ustedes, yo también me quedé atónito, paralizado, cuando la noticia empezó a circular en las primeras horas del día. Al principio, con esa cautela que nos caracteriza en este canal, pensamos que era un rumor más, de esos que nacen en las profundidades de las redes sociales, alimentados por la especulación y que a menudo se desvanecen tan rápido como llegan, dejando tras de sí solo un eco de desinformación. Pero cuando las fuentes empezaron a ser más sólidas, cuando las pistas se volvieron indicios irrefutables, cuando empezaron a surgir confirmaciones veladas y declaraciones que, si bien no eran comunicados oficiales directos al principio, dejaban poquísimo lugar a la duda, la realidad nos golpeó con la fuerza de un huracán mediático. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes ya nos conquistaron a todos, sin excepción, con su química innegable en pantalla en la inolvidable Erkencikus, y cuyas vidas personales siempre han sido objeto de intensa, a veces frenética, especulación, han dado un giro completamente inesperado y radical a sus historias. Y no me refiero a una simple reconciliación después de un supuesto distanciamiento, ni a un nuevo proyecto actoral conjunto, de esos que esperamos con ansias. Bueno, sí, a un nuevo proyecto, pero de una magnitud, de un alcance y de una naturaleza que jamás, en nuestros sueños más locos, hubiéramos imaginado. Lo que ha sucedido, mis queridos seguidores, es algo que ha roto todos los moldes y ha reescrito las reglas del juego. De la noche a la mañana, estos dos ídolos, que han forjado carreras individuales impresionantes y sólidas, y que además, recordemos bien, mantuvieron una relación que acaparó titulares, generó pasiones encontradas y provocó muchísimos debates apasionados entre sus miles de seguidores en todo el mundo. Han anunciado una colaboración que trasciende con creces las fronteras de la actuación y se adentra de forma audaz y revolucionaria en el mundo empresarial de una forma totalmente innovadora. Y cuando digo innovadora, me refiero a algo que va muchísimo más allá de crear una línea de ropa colaborativa, de lanzar una fragancia con sus nombres, o de tener apariciones conjuntas en eventos de moda. Están invirtiendo capital, están liderando y están apostando fuerte en un proyecto tecnológico. Sí, han oído bien. Tecnología. Algo que a priori parece tan alejado de su universo mediático, de su mundo de flashes, alfombras rojas y escenarios, y sin embargo, ahí están, desafiando expectativas, sorprendiéndonos de nuevo y demostrando una vez más que son mucho más que simples rostros bonitos en la pantalla. Para poner un poco en contexto a aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la trayectoria individual de cada uno, recordemos brevemente su recorrido. Demet Özdemir, además de ser una actriz excepcionalmente talentosa, con una capacidad camaleónica para meterse en la piel de diversos personajes, ha demostrado tener un ojo agudo y una sensibilidad especial para captar las tendencias emergentes y ha participado en diversas campañas y proyectos que reflejan su estilo personal, su visión del mundo y su compromiso con causas importantes. Por otro lado, Can Yaman, con su carisma arrollador, su presencia magnética y su creciente proyección internacional, no solo ha conquistado el cine y la televisión a nivel global, sino que también ha explorado diferentes facetas, mostrando una faceta cada vez más ambiciosa y visionaria en sus apariciones públicas, en sus entrevistas y en sus declaraciones. Ambos individualmente han sabido capitalizar su fama y su talento de una manera inteligente y estratégica, construyendo imperios personales.
Pero esto que les traemos hoy, es un nivel completamente superior, una jugada maestra que pocos podrían haber anticipado. La noticia concreta, la que explotó en las redes sociales, en los portales de noticias de espectáculos y en los medios de comunicación más influyentes del planeta, es que Can Yaman y Demet Özdemir se han unido, formalmente, como socios inversores principales y figuras clave de liderazgo en una startup de tecnología emergente con sede en el epicentro de la innovación mundial, Silicon Valley. Sin embargo, esta empresa cuenta con fuertes vínculos, un equipo de desarrollo considerable y raíces profundas en Europa, específicamente en Estambul, la vibrante ciudad que los vio nacer artísticamente. Esta empresa, cuyo nombre aún se mantiene con cierto secretismo, con una estrategia de comunicación cuidadosamente orquestada, se enfoca en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la creación de contenido digital personalizado. Imaginen por un momento, una plataforma que utiliza IA de vanguardia para generar guiones cinematográficos y televisivos únicos, crear personajes virtuales increíblemente realistas para series y películas, e incluso componer música original, todo ello adaptado de forma inteligente a los gustos individuales, a las preferencias y a las emociones de cada espectador o usuario. Es como si hubieran decidido dejar de ser meros intérpretes de historias para convertirse en los arquitectos del futuro del entretenimiento. Lo más fascinante, lo más desconcertante y lo más emocionante de todo esto es la aparente espontaneidad y la naturalidad con la que ha surgido esta colaboración monumental. Según algunas filtraciones, comentarios de personas cercanas a ambos y sus propias declaraciones iniciales, la idea nació hace apenas unos meses, durante una conversación casual, un intercambio de ideas entre amigos que compartían sus profundas reflexiones sobre el futuro de la industria del entretenimiento, las vertiginosas nuevas tecnologías y el impacto de la digitalización en nuestras vidas. Al parecer, la visión y la misión de esta empresa emergente coincidieron de manera asombrosa y perfectamente alineada con sus propias ideas visionarias y sus ambiciones de trascender sus carreras actuales. Can Yaman, en particular, ha mostrado un interés creciente en el ámbito tecnológico, en las inversiones estratégicas y en la innovación disruptiva en los últimos años, y Demet, con su sensibilidad artística innata y su profunda comprensión de la narrativa y la conexión humana, aporta una perspectiva única y esencial sobre la creatividad, la autenticidad y la forma en que las historias se cuentan y se experimentan en la era digital. Juntos forman una dupla formidable no solo en términos de fama global y poder de atracción mediático, sino también, y quizás más importante, en términos de visión empresarial, de audacia y de capacidad de ejecución. Los detalles que han trascendido hasta el momento son, sencillamente, impresionantes. La startup, que hasta ahora operaba bajo un nombre provisional y con un perfil bajo, ha recibido una ronda de financiación considerable, una inversión millonaria, liderada precisamente por estas dos figuras icónicas del entretenimiento. Se habla de cifras que superan los $20 millones, lo que demuestra la seriedad, el potencial y la confianza que ven en este proyecto vanguardista. La implicación de Can y Demet no es meramente financiera, se les ha descrito como parte activa e integral del equipo directivo, participando activamente en reuniones estratégicas clave, aportando ideas para el desarrollo de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario, y lo que es fundamental, actuando como embajadores de la marca y del concepto revolucionario que representan. Ya podemos imaginar los anuncios, las presentaciones, las campañas de marketing. Será una estrategia mediática sin precedentes, fusionando el poder de las celebridades con la potencia de la tecnología. Ahora entiendo perfectamente que muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo han llegado dos actores de fama mundial, acostumbrados a los focos y a las cámaras, a invertir y liderar una empresa de inteligencia artificial? Pues bien, la respuesta, aunque pueda parecer compleja a primera vista, no es tan enrevesada como podría suponerse. Ambos, especialmente en los últimos años, han demostrado una gran curiosidad intelectual, una mente abierta y una profunda fascinación por las tendencias que están moldeando nuestro mundo, que están redefiniendo el futuro. La inteligencia artificial ya no es una quimera, no es ciencia ficción sacada de las películas, es una realidad palpable que está impactando todas las industrias, y el entretenimiento, sin duda alguna, es una de las áreas donde su potencial es más revolucionario. Donde su aplicación puede ser más transformadora. Imaginen una serie de televisión donde cada espectador pueda elegir el desenlace de la historia, donde los diálogos se adapten en tiempo real a su estado de ánimo, o donde los personajes virtuales interactúen con el público de formas nunca antes vistas. Es una locura maravillosa, pero es el futuro, nuestro futuro inmediato. Y Can Yaman y Demet Özdemir, en lugar de quedarse al margen, observando cómo el mundo cambia a su alrededor, han decidido ser pioneros, ser los artífices de ese cambio.
Su decisión de invertir en esta startup de IA para la creación de contenido digital demuestra una visión a largo plazo, una audacia empresarial digna de admiración y un deseo genuino de no solo adaptarse al futuro, sino de crearlo y liderarlo. No se conforman con el éxito pasado o presente, buscan constantemente expandir sus horizontes, innovar y dejar una huella imborrable. Es un movimiento estratégico brillante que, sin duda alguna, les posicionará como figuras influyentes no solo en el mundo del entretenimiento, sino también en el ámbito de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Esto podría ser el inicio de una nueva era para ellos, una que trascienda sus exitosas carreras actorales actuales y los establezca como verdaderos visionarios del siglo XXI. Además de la inversión principal, se rumorea fuertemente y las fuentes son cada vez más sólidas, que Can Yaman y The Method de Mir también están explorando activamente la posibilidad de integrar y utilizar esta tecnología de vanguardia en sus propios proyectos futuros. Imaginen a Can Yaman trabajando en una película de acción de gran presupuesto donde la IA sea fundamental para generar efectos visuales de vanguardia, crear entornos digitales fotorrealistas o incluso para optimizar las secuencias de acrobacias. O piensen en The Method de Mir desarrollando una serie dramática interactiva, donde el público tenga un papel activo en la trama, tomando decisiones que afecten el curso de la historia y la evolución de los personajes. Las posibilidades son verdaderamente infinitas y absolutamente emocionantes. Esto no solo podría potenciar y revolucionar sus carreras individuales, sino que también podría elevar drásticamente el estándar de la producción de contenido de entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional, sentando un precedente para la industria. La reacción en las redes sociales ha sido, como era de esperar, absolutamente explosiva, un verdadero tsunami digital. Los hashtags #CanDemetTech, #AI Entertainment, #Yaman of the Mir Innovation y #Futuro del Entretenimiento se han convertido en tendencia mundial en cuestión de pocas horas, dominando conversaciones y generando debates apasionados. Los fans, como es natural, están divididos entre la sorpresa más absoluta, la euforia desbordante y una pizca de incredulidad. Algunos están absolutamente emocionadísimos por ver a sus ídolos tomar un rumbo tan vanguardista y audaz, abrazando la tecnología de esta manera tan radical. Otros, sin embargo, se preguntan con cierta inquietud si esto significa un alejamiento de sus carreras actorales, si la IA podría, de alguna manera, reemplazar el arte humano. Sin embargo, hasta ahora ambos han dejado claro en sus escuetas declaraciones iniciales que su pasión por la actuación y por contar historias sigue intacta, que esta nueva aventura empresarial se ve como un complemento natural, una forma de expandir su influencia, su impacto y su capacidad creativa. La noticia de hoy, 7 de enero de 2026, marca sin duda alguna un hito. No solo es una noticia impactante por involucrar a dos de las personalidades más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento, sino porque representa un cambio de paradigma fundamental en la forma en que las celebridades pueden y deben innovar en la era digital. Demuestra que la ambición, la visión de futuro y la capacidad de reinventarse no tienen límites. Can Yaman y The Method de Mir nos han recordado, una vez más, que nunca debemos subestimar el poder de la curiosidad intelectual, la audacia empresarial y el deseo de estar a la vanguardia. Han pasado de ser indiscutibles estrellas de la pantalla a convertirse en potenciales disruptores de una industria entera, fusionando arte y tecnología de una manera que pocos hubieran predicho. Es un recordatorio poderoso y oportuno de que el mundo del entretenimiento está en constante evolución, en un estado de cambio perpetuo, y que aquellos que estén dispuestos a abrazar el cambio, a adaptarse a las nuevas realidades y a invertir inteligentemente en el futuro, serán los que sin duda alguna, definirán las próximas décadas, marcarán el rumbo de la innovación y moldearán la forma en que consumimos y experimentamos el contenido. Y aquí en este canal, su fuente de noticias de vanguardia, estaremos aquí para seguirles cada paso del camino, para desgranar cada detalle de esta fascinante y revolucionaria historia, para mantenerlos al tanto de cada avance. En resumen, la noticia bomba de hoy, la que ha sacudido el panorama mediático, es que Can Yaman y The Method de Mir han dado un paso gigantesco y audaz en el mundo de la tecnología, convirtiéndose en inversores clave y figuras de liderazgo en una startup de inteligencia artificial centrada en la creación de contenido digital personalizado. Han pasado de ser estrellas consagradas del entretenimiento a ser pioneros y visionarios de una nueva era en la industria, demostrando una vez más su versatilidad, su inteligencia y su deseo de estar siempre a la vanguardia. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, mis apasionados espectadores, qué les parece esta noticia? ¿Están tan sorprendidos como yo, o quizás incluso más?
¿Creen que esta aventura tecnológica de Khan y Demet tendrá éxito y revolucionará la industria? ¿Les emociona o les preocupa este nuevo rumbo? Déjenme saber sus opiniones, sus reflexiones y sus predicciones en la caja de comentarios que aparece justo aquí abajo. Realmente me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante, tan emocionante y tan revelador como a mí contárselo, no olviden dejar un buen me gusta, compartirlo generosamente con todos sus amigos, especialmente con aquellos fans acérrimos de Khan y Demet. Hagamos que esta noticia dé la vuelta al mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis y noticias impactantes. Gracias de corazón por acompañarme hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes que los dejarán sin aliento. Hasta la próxima.